En este video vamos a revisar el análisis de sensibilidad a partir de la tabla óptima del simplex. Recuerden que el análisis de sensibilidad se basa principalmente en dos tipos de cambios: cambios en los lados derechos de las restricciones y cambios en los coeficientes de la función objetivo. Entonces, inicialmente vamos a revisar qué pasa cuando hay cambios en el lado derecho de las restricciones. Para hacer esto voy a hacer lo siguiente. Esta sería mi tabla óptima del simplex. Nótese que en este caso X4, X5 y X6 son las variables de holgura asociadas a estas restricciones. X4 sería la variable de holgura asociada a la primera restricción, X5 la variable de holgura asociada a la segunda restricción y X6 la variable de holgura de la tercera restricción. Lo primero que yo puedo identificar utilizando mi tabla óptima es los precios sombra asociados a cada una de las tres restricciones. Estos precios sombra se encuentran en la fila del Z debajo de cada una de las variables de holgura. Entonces sabemos que X4 está asociada a la primera restricción, entonces 1 es el precio sombra de esa restricción. En el caso X5 es la variable de holgura de la segunda restricción, por lo tanto 2 es el precio sombra de la segunda restricción. Y por último tenemos un precio sombra de 0 para la tercera restricción. Recuerden que el precio sombra es el cambio, en cuanto cambia mi función objetivo por el incremento de una unidad en el lado derecho de las restricciones. Entonces en este caso yo tengo 460. Si yo cambiara este 460 a 461, mi función objetivo aumentaría en 2 porque 2 es el precio sombra. Se quedaría en 1352. Bien, la pregunta que viene a continuación es: ¿en qué intervalos puedo yo variar estos lados derechos para que se conserven estos precios sombra? Es decir, este primer valor del lado derecho 430 lo puedo mover entre qué valores para que ese precio sombra siga siendo 1. Para hacer esto, entonces vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro modelo. Vamos a agregar tres variables que significan los cambios. Entonces, D1 significa el cambio en el lado derecho de la primera restricción y así para las otras dos. Si yo represento esto en mi tabla simplex, obtendría esta tabla simplex, pero nótese que esta región es exactamente igual a esta región. Entonces, cuando yo resuelvo mi problema y encuentro mi solución óptima, pues va a ser igual. Esta región es exactamente igual a esta región. Por lo tanto, pues yo para calcular los intervalos no necesitaría incluir, digamos, esta parte, sino que puedo obtenerlo a partir de mi tabla óptima del simplex. Con esta tabla tengo todos los elementos necesarios para calcular los intervalos de mis precios sombra. Nótese que mi función objetivo inicial está dada por la ecuación 1350 más 1 por D1, que significa el cambio en el lado derecho, más 2 por D2, más 0 por D3. De esta misma tabla obtengo las siguientes ecuaciones. La ecuación de la función objetivo me queda de esta forma, pues porque tenemos un coeficiente de 0 aquí. Pero en este caso, de la primera restricción obtengo lo siguiente: 100 más un medio de D1 menos un cuarto por D2. Recuerden que D1, D2 y D3 son los cambios asociados a estas tres restricciones. De la segunda restricción obtengo la siguiente ecuación: 230 más un medio por D2, y por último tengo 20 menos 2 por D1 más D2 más D3. ¿Sí? Recuerden que cuando yo introduzco estos cambios, pues la condición es que para que se conserve la región factible, es que los valores de estas variables tienen que seguir siendo mayores o iguales a 0. Con eso yo voy a garantizar la factibilidad del problema, ¿sí? Por lo tanto, obtengo las siguientes ecuaciones. Tengo de la primera restricción que 100 más un medio de 1 menos un cuarto de 2 debe ser mayor o igual a 0, y así para las otras restricciones. Para calcular los intervalos de cada uno de los Ds, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a asumir que dos de ellos son 0 y con esto voy a calcular el intervalo válido para el otro valor.
Entonces, digamos que vamos a calcular el intervalo de validez para el precio sombra de la primera restricción. Hacemos lo siguiente, hacemos si, digamos que decimos lo siguiente, perdón, decimos que si de 2 es igual a 0 y de 3 es igual a 0, yo obtengo lo siguiente, tengo que 100 más un medio de D1 debe ser mayor o igual a 0. Y de aquí pues obtengo lo siguiente, tengo que D1 debe ser mayor o igual a menos 200, ¿cierto? De la segunda restricción no aparece D1, por lo tanto no me afecta el intervalo, y de la última restricción obtengo lo siguiente. Tengo 20 menos 2 D1 y esto debe ser mayor o igual a 0, por lo tanto D1 debe ser menor o igual a 10. ¿Qué significan estos intervalos? Nótese que este es el máximo cambio que puede tener el lado derecho en la restricción. En este caso, mi lado derecho de la primera restricción es 430. Entonces, el intervalo máximo está dado por 430 menos 200. Esto me daría 230 y 430 más 10. Es decir, el valor del lado derecho, lo máximo que le puedo restar es 200 y lo máximo que le puedo aumentar es 10. Entonces el intervalo de esto sería 230. Este valor se puede mover entre 230 y 440. Bien, digamos que el ejercicio para calcular los intervalos de D2 y D3 es exactamente el mismo, por lo tanto pues quedan ustedes a cargo de encontrar esos valores. Una vez hagan el ejercicio se van a dar cuenta que los intervalos son estos que están aquí. Para la primera restricción es entre 230 y 440, como lo acabamos de encontrar. Para la segunda es entre 440 y 860. Y para la última es entre 400 y un valor muy grande, infinito. Con esto entonces, digamos, termina la explicación de los precios sombra y de los intervalos de los precios sombra a partir de la tabla simplex. En el próximo video veremos la explicación de cómo calcular los costos reducidos y los intervalos para dichos costos reducidos cuando hay cambios en los coeficientes de la función objetivo. Muchas gracias.